Ahí lo veo. Tiene que habilitar su micrófono. Ya. ¿Listo? Hola Dani, ¿qué tal? Perfecto. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan Muy bien, todos? gracias Dani por estar aquí. Le queremos dar las gracias a AnyDay, Lentes de Contacto, por apoyar esta edición del webinar. Gracias chicos. Dani, pues qué interesante que todo ese aprendizaje que tuviste con el OCT en la óptica, manejando tus pacientes con este diagnóstico, lo podamos compartir. De hecho, Dani, creo que esto fue lo que te motivó a llevar a hacer un diplomado para analizar aún más retina y vitrio. ¿Es así? Sí, sí, es así, Doc. Después de ver tantos casos, de comenzar a preguntarle a retinólogos, oftalmólogos, me apasioné mucho por la retina y vi que es un campo en que los optómetras no hemos ahondado mucho. Y pues sí me decidí de hacer un diplomado en retina y uveitis, que ya lo terminé, lo hice en España, pero y me fue muy, muy bien. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, todo eso que pude aprender, el manejo del OCT, el manejo de patologías a nivel de retina y cómo nosotros podemos trabajar de la mano con un retinólogo y un oftalmólogo y hacer un equipo fuerte solo en pro del paciente y en pro del bienestar del paciente. Daniel, lo voy a dejar, pero a mí me parece la propuesta muy interesante porque usted se baja de un OCT y puede pasar a asesorar a su paciente para que escoja una buena montura con el lente oftálmico ideal. Y eso le da aún más importancia con su paciente. Sí, claro que sí, o sea, todo es un conjunto. Yo siempre he dicho que el mejor comercial va a ser un muy buen clínico o debe ser un muy buen clínico, porque tú le vas a ofrecer a tu paciente todo lo mejor, sabiendo de cómo está su retina, sabiendo de cómo está su estado refractivo, sabiendo de cómo está su estado motor, sabiendo de su estado anatómico, le puedes ofrecer lo mejor. Y si tú tienes claro la parte clínica, pues obviamente vas a matar a ese paciente. ¿A qué me refiero? A matar en un buen sentido, a que se quede siempre contigo, a que te diga, eso nunca me lo han hecho, nunca me lo han explicado. Entonces ese es un factor muy importante que debemos tener en cuenta. Y otro factor, Daniel, ahí le voy sumando, que cuando uno encuentra ciertas condiciones que no deberían estar ahí y que apenas empiezan a desarrollarse, es el momento perfecto para mejorar en el futuro la calidad de vida de esa persona que nos está visitando. Alguien aquí en el grupo nos pregunta de una vez, el problema es que ese examen es muy caro, nos dicen, y es posible que sí, pero cuando hay una sospecha no hay un valor alto para poder hacer un diagnóstico oportuno. Eso es lo más importante que tiene que suceder. Ese diagnóstico oportuno será clave para nosotros. Daniel, no le quito más tiempo. Adelante, por favor. Esta es hace parte de dos conferencias que hablábamos con Daniel. Esta primera tiene que ver al final. La segunda, les voy a entrar por el final. La segunda es que hablemos de lentes de contacto y OCT. Pero para poder hablar de eso, tenemos que aprender a manejar el OCT, a entenderlo, a comprenderlo. Entonces, vamos a hacer una introducción de OCT, organizarlos un poco, ponernos a pensar en ese instrumento y luego sí, trabajar la adaptación. Por tanto, hay que empezar por el principio. Así que vamos con esta primera parte, Daniel Obando. Gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Doc. Bienvenidos a todos. Primero, antes que todo, pues quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a lo que está pasando en los momentos en que toda la humanidad está viviendo, ¿sí? Y verlo como una oportunidad. Gracias a Dios hay que rescatar también las cosas buenas que están pasando, a pesar de todo. ¿Y cuáles son aquellas cosas buenas que está pasando? Que la población en general se está dando cuenta de la importancia de la salud a nivel general. ¿Por qué? Porque estamos saliendo a las 8 de la noche a aplaudir a todos nuestros médicos, enfermeras que trabajan por nosotros. Y eso es algo que tal vez antes no se había visto durante mucho tiempo y es importante comenzarlo a rescatar. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a un modelo de salud, nosotros pertenecemos al sistema de salud, ¿sí? En este caso al sistema de salud colombiano o si estamos afuera, pues a un sistema de salud de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo importante? Que necesitamos
los pacientes o las personas han cambiado su chip, se han comenzado a enterar de que su salud es más importante y que su salud está encima de otras cosas que antes tenían algo de prioridad y hoy en día hemos visto que ya no. Y por eso estamos nosotros también, porque nosotros también como profesionales de la salud visual, optómetras, oftalmólogos, asesores ópticos, etcétera, necesitamos también cambiar ese chip, dejar de seguir vendiendo lo mismo, los combos, consulta más lentes, más, más el examen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos dando la verdadera herramienta, no estamos vendiendo salud, estamos vendiendo solamente un producto, más no estamos vendiendo lo que verdaderamente nos interesa o le va a interesar a ese cliente final, que es la salud, ¿cierto? Muchos de nuestros pacientes llegan a nuestra consulta, nos reportan dolor de cabeza, nos reportan mala visión, nos reportan ciertas cosas que nosotros muchas veces no le paramos ni atención a eso y lo que hacemos, decimos es que no, solamente se va a solucionar con un antirreflejo, o que ese dolor de cabeza solamente es por esfuerzo visual, o que esa variación en su visión solamente se da porque pues simplemente cambió su estado refractivo y no andamos más allá. Eso quiere decir que no nos estamos preocupando por la salud de nuestros pacientes y el paciente en general muchas veces lo que busca es eso, que lo entendamos, que lo escuchamos, que lo asesoremos, que les digamos todas las cosas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Muchas veces cuando tú vas a un médico general diciendo que te duele mucho la cabeza y ese paciente general solamente te manda acetaminofén, ya no creemos en ese profesional de la salud muchas veces. Pero si vamos a otro tal vez médico en el que nos dicen, ven, yo quiero investigar un poco más a fondo qué es lo que te está pasando, qué es lo que está surgiendo, entonces te puede pedir exámenes de sangre, te puede pedir tal vez no sé qué, puede ser, te envía al neurólogo, hacer otras cosas que ese paciente, créeme, te va a llevar a tu mamá, al papá, a los abuelos, a los hijos, a los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo es una cadena. Y lo que yo he aprendido durante todo este tiempo es que todos somos una cadena. Si nosotros asesoramos muy bien a nuestro paciente en toda su parte de salud como tal, pues créeme que ese paciente siempre se va a quedar contigo y nunca va a buscar a nadie más, así sea ya más barato o haya más económico o saquen la mejor promoción. Ese paciente va a llegar a donde tú estás. Entonces, miren, analicemos. Actualmente, y ayer hablábamos con algunos compañeros y decíamos, ¿qué vamos a hacer después de esto? No vamos a vender. Algunos decían, vamos a sacar unas promociones impresionantes para atraer la gente. No, no necesitamos hacer eso. Miremos que ya las personas se están preocupando por la salud. Que hagamos una consulta excelente. Sobre una consulta excelente explicamos paso a paso qué tiene ese paciente y créeme que puede ser una súper venta. Pero basados en qué? En la salud ocular y visual de nuestro paciente. Para no hablar de extenderme más, ya quiero comenzar a hacer, digamos, esta charla. Y para eso está el OCT, para mostrarle a los optómetras qué otras capacidades nosotros podemos tener y cómo podemos cuidar a nuestro paciente. Cómo podemos ser superhéroes con bata, como hoy en día llaman a los profesionales de la salud, y es completamente la verdad. Ya tal vez al final no me salen las preguntas, pero al final ya podremos contestar algunas preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces OCT para optómetros como herramientas de prevención. A lo último tocaré algo de lentes de contacto, pero quise cambiarlo un poco mirando el comportamiento de esto, que es lo más importante para nosotros. ¿Listo? Entonces, somos todos en la vida hemos querido tener algún superpoder, ya sea de ser invisibles, de ver sobre las paredes, etcétera, ¿cierto? Y la tecnología hoy en día nos ha dado más poderes a nosotros, ¿cierto?
a nivel, digamos, médico, nos ha inundado de poder gracias a la tecnología. Hoy en día podemos hacer microcirugías que antes no podíamos hacer, podemos detectar enfermedades mucho más rápido. Era lo que hemos hecho con, imagínense, en un COVID-19, un COVID hace unos 30 años, hubiera sido tal vez desastroso, mucho más desastroso a lo que hoy en día tenemos. Pero eso se lo debemos gracias a la tecnología, y la tecnología nos da un aporte muy importante para poder seguir adelante y seguir, digamos, asesorando cada vez mejor a nuestros pacientes, siempre basados buscando el beneficio de ellos. Como en cualquier mercado, ¿qué es lo que busca cualquier mercado? Satisfacer las necesidades del cliente final. Y tal vez cuando nosotros tenemos una óptica o cualquier cosa, no estamos tal vez satisfaciendo esas necesidades de ellos, ¿cierto? Estamos, ¿qué es haciendo? Satisfaciendo a veces solamente una necesidad que es precio y valor, más no la necesidad importante de ellos que buscan, que es la salud visual, ¿cierto? O la salud ocular en nuestros casos. ¿Listo? Hacer visible lo invisible. Esa, digamos, es una cosas importantísimas. Como lo vemos en la pantalla, ¿cierto? Muchas veces nosotros queremos ver más allá, ¿cierto? ¿Qué más si pudiéramos nosotros los hombres ver por debajo de la ropa? Seríamos contentos, pero bueno, ¿cierto? Pero hoy en día podemos hacer eso en la parte médica y cada vez vamos creciendo y aumentando y mejorando nuestra proceso de diagnóstico. Y en ese caso está la tomografía, ¿viste? En la tomografía óptica, ¿vale? ¿Qué es la tomografía óptica o OCT? La tomografía óptica coherente se ha convertido en una herramienta imprescindible para la práctica oftalmológica y optométrica, no solamente oftalmológica, ¿listo? Esta técnica está basada en un principio básico de óptica conocido como interferometría de baja coherencia, que usa la reflexión de luz, una reflexión de luz infrarroja para obtener imágenes tomográficas, ¿listo? De alta calidad. Antes no podíamos, hablando de los 20 años, no podíamos identificar muy bien las patologías a nivel de retina y no las podíamos entender como hoy lo entendemos, ¿sí? ¿Gracias a qué? A la tecnología. Y por eso esa tecnología tenemos que ponerla a nuestros pacientes. La mayoría de equipos de OCT, para que lo tengan claro, podemos hacer muchos cortes de retina. No solamente hay un OCT general, no. Podemos hacer varios cortes a nivel de retina. Cuando nosotros hablamos de hacer varios cortes, es poder identificar y poder, digamos, tener mayor nitidez en el corte de la retina. ¿Eso qué quiere decir? Entender un poco más qué capas de la retina puede estar afectando X enfermedad o X patología para poderla entender mejor y dar un mejor tratamiento todavía. Esto quiere decir que necesitamos siempre tener un partner que va a ser un retinólogo en este caso, yo lo tengo, ¿sí? Y trabajar de la mano y créeme que ese paciente siempre te va a agradecer. El mácula line, el mácula cross, el mácula rayal, mácula raster, mácula 3D, ¿sí? Son diferentes cortes que vamos a poder. El 3D vamos a ver en tercera dimensión ese corte. Para mí uno de los más importantes, ya cuando quiera, es el radial y el cross, porque me hacen unos cortes muy nítidos y en los que puedo diferenciar muy bien las patologías o qué clases de patología estoy en ese momento mirando. Ya hoy en día muchos de los OCT no necesitamos necesariamente dilatar. Podemos tomar exámenes de mínimos de 2 puntos con pupilas de diámetros de menores o de 2.5 milímetros. O sea que nos da una muy buena, digamos, campo de acción y no necesitamos tal vez dilatar a esos pacientes que pueden tener problemas si los llegamos a dilatar en algún momento. ¿Cómo es la tomografía óptica? Quiero que primero, ante todo, se graben esta imagen en la parte superior. ¿Listo? En donde, ¿qué pasa? Si vemos todas las capas de nuestra retina, desde epitelio pigmentario, que es esta parte blanca que vemos acá, ¿sí? Hasta las células ganglionares, que es esta parte. ¿Listo? O las células de las fibras nerviosas, que es esta parte. Esta parte está conectada netamente a la parte del nervio óptico. O sea, acá vamos a encontrar en esta parte nuestro nervio óptico. Vamos a tener algo importante. Para evaluar un OCT vamos a tener constante cuánto más o menos va a ser el espesor de mi retina en un paciente normal.
Porque acuérdense cuando comenzamos, que no comenzamos viendo las cosas normales. Si sabemos cómo es una retina normal, tan pronto veamos algo, ya sabemos que va a haber algo que no está bien en esa retina. La retina, el espesor de la retina desde epitelio pigmentario, ¿cierto? Hasta la membrana limitante, va a medir de 500 a 600 micras aproximadamente. O sea, quiere decir que este va a ser más o menos el espesor de nuestra retina, teniendo en cuenta que en fobia o a nivel de mácula se nos va a disminuir importantemente, se nos va a ir aproximadamente a unas 230 micras vamos a tener el espesor normal. Bueno, entonces miren que los diferentes cortes que también puede hacer un OCT. Como les decía, fotos, ¿sí? Vamos a tomar una foto, vamos a hacer una reconstrucción en tercera dimensión para poder entender un poco más y ser un poco más explicativos. También aparte de eso lo estamos utilizando para segmento anterior, no solamente el posterior. En el segmento anterior que podemos ver, como es en este caso, córnea, la parte del iris, parte del cristalino, mirar el ángulo, ¿cierto? Tal vez para esos pacientes en que pueda ser muy invasivo una gonioscopía o algo así, podemos ofrecer un OCT que nos va a dar obviamente con mayor nitidez y mayor, digamos, profundidad y detalle lo que queremos identificar. También para que yo lo utilizo en estos casos, solo estamos utilizando los optómetras. También para adaptación de lentes de contacto. En este caso, digamos, esta imagen que está acá en la parte inferior es una adaptación de un lente de contacto escleral, donde puedo mirar el clarence, donde puedo mirar el espesor del lente, donde puedo mirar el espesor de mi córnea y hacer modificaciones y hacer que cada vez esos lentes sean más personalizados para nuestros pacientes. ¿Y qué hacemos? Pues obviamente mejorar toda la parte, digamos, de la adaptación en esos casos de los lentes de contacto. ¿No? Fondo de ojo, ¿cierto? Acordémonos de un fondo de ojo normal. ¿Cómo va a ser un fondo de ojo normal? ¿Listo? Acordémonos de la papila, de la relación de la arteria vena, del área central, del área macular, y vamos a comenzar a evaluar. Ejemplo, en esta miremos bien tal vez el nervio óptico, ¿cierto? ¿Cómo está ese nervio óptico? Tal vez un poquito grande, puede estar sospechoso de glaucoma o no. Ya ahorita más adelante quiero mostrarles cómo poder diagnosticar un glaucoma bien bajo OCT, pero también mire esta hemorragia en llama, también llama la atención, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos inmediatamente en consulta cuando hacemos una oftalmoscopía normal, una imagen de esta, digámosle a nuestro paciente, mira, encontré esto, no me gusta, hagamos esto porque quiero mejorar esto, ¿sí? Y ya después, mira, te voy a dar este lente, si ya tengo todo el diagnóstico, este lente que te va a servir para esto, esto, esto. Y ese paciente te lo va a agradecer porque saben que va a ser. No es como normalmente muchas veces decimos, un lente personalizado, ¿no? Un lente personalizado va de acuerdo también, obviamente, a la parte anatómica de nuestro ojo, ¿cierto? Porque sí, podemos tener refracciones, podemos tener monturas distintas, distancias al vértice, etcétera, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta cómo está la anatomía de nuestro ojo, ¿sí? Y recomendar los filtros o lo que sea importante para intentar que no avance esos tipos de patologías, ¿listo? Miremos, digamos, esta. ¿Cierto? Una atrofia central, una atrofia macular, aquí ya hay algo, ya hay un inconveniente, ya no tengo ese brillo foveolar que nosotros hablamos anteriormente, ¿cierto? Voy a mirar qué capas están, hasta ahí quedó, pero ahora puedo mirar qué capas están afectando, cómo puedo hacer un seguimiento de ese paciente durante un tiempo para mirar a ver cómo va a mejorar, digamos, su agudeza visual durante un tiempo, ¿cierto? Esta parte de acá es una retinopatía diabética. Vemos ya microaneurismas, vemos exudados y muy probablemente ese paciente vaya a tener un edema macular. Pero acá no lo vemos o no lo podemos diferenciar muy bien. Pero si nosotros comenzamos a analizar muchas cosas, lo podemos encontrar mucho más adelante si pedimos exámenes especiales. Ejemplo, muchas veces a nosotros nos llegan unos pacientes, y me ha pasado, el paciente te logra 20-25 de agudeza visual y el paciente te había dicho con tu corrección, ¿no?
te llega, Doc, es que yo siento que antes veía mejor, pero pues igual, no, tranquilo, 20/25 es una ambliopía leve, muchas veces saca y no investigamos más a fondo. Y resulta que ese paciente puede tener un edema macular o puede estar presentando algo más a fondo y lo estamos descartando, ¿cierto? Entonces también les pregunto a ustedes cómo se sentirían si ustedes fueran los pacientes y les dicen, ven, yo quiero investigar por qué tú no logras ese 20/20, ¿sí? Muchas veces he encontrado a muchos pacientes que les dicen hasta el oftalmólogo, eso es un ojo perezoso. Y resulta que voy a hacer un OCT, analizo bien todo y resulta que hay un edema macular o una cicatriz anterior, una cicatriz de hace mucho tiempo que está impidiendo esa visión y hay que comenzar a evaluar y hacer seguimiento, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Este ejemplo es un agujero macular, ¿sí? Y ya ahorita les voy a ver todos estos pacientes que les voy a mostrar, o todas estas imágenes son de pacientes que han asistido a consulta de optometría y que junto con el retinólogo después los hemos comenzado a manejar. ¿Listo? Entonces, la evaluación de la mácula para mí es una de las más importantes a nivel del OCT y obviamente en la parte del nervio. Entonces acordémonos de que está la fobia y cómo se divide en superior, inferior, nasal, nasal, temporal, temporal afuera, temporal afuera, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que la mácula lo podemos desarrollar hasta 3 a 6 milímetros fuera del área fobiolar. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que cuando hablamos de fobia hablamos de 1 milímetro, cuando hablamos de, de intermacular o media mácula podemos hablar de 1 a 3 milímetros y de 3 a 6 milímetros fuera macro. Y ahí es importante saber en dónde tener este gráfico porque con eso, si encontramos una lesión, vamos a mirar posteriormente con otros OCT o llevando control si ese tipo de patología ha avanzado, si de la temporal ya me pasó acá, ya me puede estar afectando un poco la parte de la agudeza visual, ese paciente ya no puede tener tal vez la misma calidad visual. Tal vez todavía te llegue a 20/20, pero ese paciente te está diciendo algo. Y muy probablemente, no sé si han visto pacientes que dicen, doctor, es que yo siento que, pues yo veo, pero no siento que veo tan bien. Eso es lo que pasa. Ya, digamos, hay una alteración a nivel, no solamente, no en tu parte fobiolar todavía, sino a nivel de otro cuadrante de nuestra mácula que ya está interfiriendo en esa transmisión visual. Entonces, por eso es importante siempre tener eso en cuenta. Un reporte. Quiero que tengan, si le pueden tomar un pantallazo o lo que sea, esta imagen va a ser muy importante. Porque tomé estos dos reportes, ¿sí? Para que tengan en cuenta dos cosas. Uno, el nervio óptico y dos, el área central o el área macular. ¿Listo? Esto es como las topografías o algo así muy parecido. Te van a dar unos rangos y unos, digamos, unas escalas de colores, ¿cierto? Como en una topografía, algo muy parecido, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener en cuenta que siempre lo verde va a ser bien, ¿listo? Lo rojo va a ser signo de peligro, ¿cierto? O adelgazamiento, ¿sí? Lo blanco quiere decir que puede ser bueno o puede ser malo. Ya les voy a explicar por qué. Ejemplo, miren, en el coro cuando te llega un reporte de OCT, ¿tú cómo lo debes mirar? Pasas primero a mácula y vas a mirar esta parte. ¿Listo? Entonces vas a mirar los colores que estén en verde, ¿sí? Que esté todo muy bien. Digamos, aquí hay leve disminución sin tu ver ningún tipo de alteración en esta área, en este corte, digamos, de mácula. Entonces, ¿qué pasa? Hay que seguir observando esto. Esto puede ser normal, no hay ningún problema, sino solamente hay algo de disminución en ese sector. ¿Listo? ¿Qué pasa? Acordémonos que también a medida que va pasando la edad, nuestra retina también va sufriendo cambios y esos cambios los podemos ver reflejados en el OCT. Entonces acuérdense en que todo esto, digamos, si están sobre estos valores, lo que es blanco, verde puede estar muy bien. Cuando estamos tal vez sobre valores que sean rojos o cosas así, quiere decir que muy probablemente estamos frente a un edema o a un proceso inflamatorio. Entonces hay que también tener en cuenta eso. Cuando estamos, digamos, ya en rojo, en amarillo, quiere decir que hay una pérdida de capa de células. ¿Cuáles? Hay que llegar a mirar la imagen del OCT o del corte para identificar qué capa de células se pueden estar alterando en ese momento, ¿sí? Pero acuérdense en eso.
rojo y muy rojo y violeta o blanco muy excesivo también puede ser tipo de alteración. Entonces, fíjense en el mapa y se van a mirar también en el corte, tanto en mácula como en nervio óptico. ¿Listo? Pasemos al nervio óptico. El nervio óptico, ¿qué pasa? El nervio óptico también nos va, el OCT nos lo va a partir como en una pizza, hablándolo así. ¿Listo? ¿Qué es? Entonces vamos a ver las células superiores, inferiores, temporales y nasales. También puede hacer varios cortes, o sea, sobre estos hace como más cortes para identificar una sección tal vez que se encuentra alterada, como es en este. Acá nos hace prácticamente, si no estoy mal, 32 cortes, 18 cortes, ¿sí? Y podemos identificar mucho mejor dónde está tal vez algún tipo de alteración, ¿listo? Entonces, mira, vamos a mirar también esto, ¿listo? Este mapa, el mapa de colores. El mapa de colores, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que acá, en esta parte, esta línea negra es nuestro paciente. ¿Listo? O sea, esta parte negra es nuestro paciente. Siempre identifiquen eso. ¿Listo? Y este es el mapa de donde estamos ubicados. Ejemplo, este paciente todo está sobre la parte verde. ¿Qué quiere decir? Que está bien, que no tiene pérdida de las células ganglionares, entonces no hay glaucoma. Puede tener un nervio óptico grande, sí, tal vez, pero no tiene una pérdida en esa parte. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si un paciente, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Los glaucomas, si ustedes ven, el espesor a nivel, digamos, del nervio óptico de las células, siempre van a ser mayores el espesor en las células, en la parte superior y en la parte inferior. Esa es una de las características. Y en la parte temporal y nasal, el espesor siempre va a ser un poco menos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un glaucoma que está presionando el nervio óptico, o una elevación de la presión intraocular, perdón, que esté presionando el nervio óptico, las primeras células que se van a ver afectadas o disminuidas van a ser en los cuadrantes superiores y en los cuadrantes inferiores. ¿Listo? Si ustedes encuentran disminución en la parte temporal, tal vez no sea un glaucoma, ¿sí? Hay que llegar a investigar mucho más a fondo, ¿listo? Pero, ejemplo, les voy a decir, yo tengo un paciente que es un familiar mío que tiene disminución en las células temporales y nasales en esos casos y no en las superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque resulta que ese paciente tiene un tumor, ¿sí? Que le está afectando, es un tumor no en la cabeza del nervio óptico, sino posterior, que está afectando o que está oprimiendo esas células y las está alterando. Entonces, él ya no tiene superiores ni inferiores, pero sí temporales y nasales disminuidas en ese caso. Entonces, miren cómo también en un OCT o validando un OCT podemos llegar a mirar si hay algún problema a nivel, digamos, neuronal, ¿sí? De la transmisión de ese nervio óptico, porque se va a ver reflejada inmediatamente en la cabeza del nervio óptico. Entonces tengan esos dos cuadrantes o esas dos imágenes presentes, ¿listo? Más adelante quiero, digamos, si podemos activar un poco el sonido, dependiendo de que vamos a ver ciertas patologías, de cómo se ven, de que ustedes me digan frente a qué patología estamos viendo, solamente viendo el fondo del ojo, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué son las patologías más frecuentes que podemos, digamos, tener o estar manejando en el OCT? En el OCT vamos a, la mayoría de patologías, ¿cuáles son? Glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad, ya ahí está la, eh, la, la seca y la húmeda, las membranas epirretinianas, las agujeros maculares, las retinopatías diabéticas. Esos son principalmente, eso obviamente hay muchos más, pero pues sería hacer un curso total de retina que nos demoraríamos más de un mes intentando hacer eso, pero esas son las principales y que tal vez con las que más nos encontremos los optómetras o que personalmente yo mi práctica clínica es con lo que más me he encontrado, ¿sí? Y me lo he encontrado ¿qué? En consulta de optometría. Entonces, acuérdense, lo del glaucoma. Entonces, espera, bajo acá un poco. Listo. Entonces,
Miremos, digamos, el nervio óptico. Aparentemente no se ve una excavación muy grande, ¿cierto? Pero cuando yo comienzo a mirar el nervio óptico, acuérdense de lo que les dije. Mírense en los colores. Entonces, miren que drásticamente hemos encontrado una disminución en las células inferiores mayor y en las superiores, ¿cierto? Mírenlo acá, inferiores y algo es superior. ¿Listo? Entonces, muy probablemente correlacionando otros datos como son los campos visuales del paciente, la presión, la presión intraocular, necesitamos, si yo encuentro esto, si el paciente no sabe que tiene glaucoma, no sabe que tiene, inmediatamente lo envío al retinólogo, al glaucomatólogo para llevarle eso, ¿cierto? Y le voy a dar, intentarme dar su filtro, su protección, sus recomendaciones de que esté pendiente de la presión intraocular. En el consultorio, ejemplo, como vamos presión intraocular, entonces le digo a mis pacientes que cada mes o cada 2 meses vayan aquí, que yo les tomo la presión intraocular y los manejo así. Solamente vengan a tomarse la presión intraocular porque me gustaría mirar cómo va ese proceso. Y es lo que digamos actualmente. Ejemplo, acuérdense en una cosa, si aparece todo esto en blanco, no quiere decir que esté bien muchas veces, ¿sí? Puede ser que sí, haya digamos, una mayor densidad de células en ese punto, hay un mayor espesor, pero hay que mirar por qué, porque puede ser que también estemos frente a un papiledema, ¿cierto? Que se nos esté elevando la presión intracraneal y eso está ocasionando, digamos, de que se me inflame el nervio óptico. Entonces, estas medidas van a aparecer en blanco. ¿No? O cuando estamos frente a druses de nervio óptico. Entonces hay que también tener en cuenta. He tenido pacientes, sin mentirlos, con edema del nervio óptico, en los cuales ya también, gracias a Dios, tengo uno de mis mejores amigos, el neurólogo, y también le digo, ven, se llama Andrés, yo le digo, Andrés, mira, tengo este paciente, presenta de mayor densidad de células, parece que el nervio óptico está inflamado, necesito que lo veas, que le tomes un encefalograma, lo que sea, para que tú veas a ver qué está pasando. Y efectivamente es así. Y una vez ya me pasó, un paciente llegó a consultar reportándome que dolor de cabeza. La había remitido el médico general. ¿Por qué? Porque presentaba dolor de cabeza constante. Y le pregunté, el paciente tenía 20-25 de agudeza visual. Me llamó la atención cuando yo vi el nervio óptico. Le dije, ven, hagamos una cosa. Quiero descartar una cosa que vi a nivel del nervio óptico. Saquemos un OCT. Me llegó el paciente con un CT, efectivamente era un papilema, lo remití de una neurología y ahí vine que pues papá, mamá, hijos, todos ya están conmigo. Entonces, miren cómo desde la parte clínica tú te vuelves un excelente comercial. ¿Sí? Para mí lo más importante es que si tú tienes un muy bien clínico, puedes tener un excelente comercial, que era lo que decía el Don Javier, y eso yo se lo agradezco al Don Javier porque me ha ayudado mucho en esa parte. Yo siempre era tal vez metido hacia la parte clínica, pero comencé a ver de que gracias a eso podía crecer comercialmente y es un factor muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo se ve en otro paciente mío? Una degeneración macular relacionada con la edad. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver, digamos, en las imágenes? Vamos a ver los exudados, ¿cierto? Y vamos a ver como una atrofia. ¿Sí? Miren, digamos acá los exudados, acá no se ve bien mácula. Cuando yo hago los cortes de OCT, primero que todo, ¿qué miro? Me voy a mirar esto. Cuando yo encuentro así negro, quiero decir que ahí hay presencia de líquido. ¿Listo? Y va hay presencia de líquido. Entonces, ¿qué necesito hacer? Para que no se me empeore ese cuadro clínico, necesito que me lo vean en esos casos los retinólogos y me le mande tal vez una inyección intravítrea o tal vez unos antiangiogénicos, obviamente dependiendo del caso. ¿Listo? Miren cómo cambian. Entonces es muy importante tener en cuenta. Entonces, si yo veo un cuadro, mandemos un OCT y tengamos un retinólogo a mano que me lo pueda ayudar también a leer. ¿Por qué? Entonces, si ustedes solamente llegan a ver esto y dicen, ay, ahí hay líquido debajo. Si permanece mucho líquido durante mucho tiempo, me va a dañar todo el epitelio pigmentario, que es esta parte. Acá ya se encuentra alterado. Y no, mira, digamos, esta parte de acá ya es cicatrización, o sea, en cicatriz ya quiere decir que en esa parte ya hay células muertas del paciente, su agudeza visual, desgraciadamente en ese caso es muy deteriorada, pero la idea es que no se me deteriore más, entonces necesito manejar ese proceso de líquido. Sí, obviamente como optómetra no lo manejamos, pero lo llevamos a nuestro retinólogo y lo manejamos concomitantemente. Y cuando él le solucione, vienen a mí y yo le puedo ayudar con
ayudas ópticas o baja visión o lo que yo pueda en esos casos, ¿cierto? Entonces miren que va a ser un trabajo siempre de mutua ayuda, ¿listo? Otra cosa que ya la vamos a ver, acuérdense de esta linecita, ¿sí? Porque eso es otro tipo de patología, pero más adelante lo quiero hablar, ¿listo? Cuando tenemos degeneración maculares húmedas, entonces era lo que yo les decía, ¿cierto? Hay hemorragias. Hay, digamos, miren cómo las hemorragias han invadido, el líquido ha invadido también otras capas, no solamente se encuentra acá en estas capas, sino en las capas intermedias de la retina. O sea, hay un mayor proceso inflamatorio y que si no se trata a tiempo y cicatriza mal, pues obviamente vamos a tener inconvenientes en esa parte. Entonces es un paciente que tal vez no va a tener muy buena recuperación visual a futuro, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Intentemos ayudarle a los pacientes, preocupémonos por la salud de ellos. No digamos, no, es que acá ya no se puede hacer nada, no ven, es que tiene líquido y si tiene líquido me empeora el cuadro, entonces bajemos el líquido con el retinolo y créanme que lo vamos a tener mucho más controlado en esos casos. ¿Listo? Las tipos secas sí efectivamente son de los peores casos, ¿sí? Las degeneraciones maculares de tipo seco porque pues ya se instauró, ¿sí? Y ya, digamos, no hay líquido que resolver, ya no hay nada, digamos, hablándolo así, que se pueda resolver en esos casos. Como vemos una degeneración de tipo seco, ¿sí? No hay presencia de líquidos, no hay, digamos, esa parte negra que les mostraba anteriormente, sino es plano. Y como vemos, frente a la imagen que les dije que se grabaran, toda la parte, digamos, de las capas inferiores o del epitelio pigmentario de la retina, digamos, aquí ya no hay capas, o sea, aquí ya no hay células, ya no hay conos, ya no hay bastones, ¿cierto? Ya no hay neurotransmisores, entonces obviamente también es un tipo. ¿Qué pasa? Muchas de las degeneraciones de secas necesitan es sobre todo protección y en la parte de qué me consume el paciente, ¿cierto? Entonces también le debemos decir, ven, pide una cita con una nutricionista para que te maneje la dieta. ¿Qué te recomendamos? Que sean ricos en antioxidantes. ¿Para qué? Para evitar que se siga deteriorando esta capa, porque si se siguen muriendo células, pues obviamente la visión va a bajar, ¿cierto? Y nosotros vamos a ayudarle con sus gafas o con lo que más podamos, con filtros, ¿cierto? Para intentar ayudarle a ese paciente. Ese es un paciente, digamos, de baja visión. Entonces, si tenemos a alguien experto en baja visión, se lo podemos dar a él. ¿Pero qué? Pero el paciente siempre va a quedar contento con nosotros. Otro caso, las membranas epirretinianas. Estos casos de las membranas epirretinianas tienen algo importante, que son pacientes que te llegan a consulta, muchas veces reportando agudeza visual disminuida, o pues por lo general, pero pueden oscilar muy fácil desde un 20-25 a un 20-100, dependiendo obviamente de la membrana epirretiniana, ¿sí? Obviamente si uno le hace sensibilidad al contraste a esos pacientes, esa sensibilidad al contraste también va a estar disminuida. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Miren, esta es una membrana epirretiniana. Hay que tener en cuenta que las membranas epirretinianas, igual, uno las remite con su retinólogo, pero no todas las membranas epirretinianas se operan. Se va a tener en cuenta el grado de evolución de la agudeza visual porque porque muchas veces ocurre que si tú vas a operar o quieres quitar una membrana epirretiniana todavía con una agudeza visual de 20-25 o 20-30, ¿sí? Y el retinólogo la opera y son cirugías muy complicadas, muchas veces ya después quedan con 20-70 porque afectan algunas células al momento de la cirugía. Entonces hay que mirar en qué momento se puede decidir si efectivamente se hace una cirugía para retirar una membrana epirretiniana por lo mismo, porque se va a evaluar primero la agudeza visual de ese paciente, cuánto tiempo lleva así, si el paciente ha reportado que su visión disminuyó muy rápidamente, ¿cierto? Entonces hay que mirar esa parte y estarla evaluando constantemente, ¿no? Mire que es que, a ver si puedo abrir el chat. Perfecto, ya pude abrir el chat, no lo había podido abrir, es que tengo muchas ventanas abiertas acá. Bueno. Entonces, dame un segundo. Perfecto. Bueno, bueno, vamos a seguir. Bueno, otra de las... uy, dame un segundo que me salí.
Discúlpenme. Es esta. Bueno, entonces, ya pude abrir, digamos, el chat, no lo había podido abrir, o sea que no, pues, discúlpenme, no había podido leer las preguntas. Ahorita que ya lo tengo abierto, tal vez ahora sí, si quieren preguntar y a medida que voy avanzando puedo ir respondiendo algunas cosas. Esto me pregunta, me disculpan si tal vez de una no puede... bueno, el número de células normales en un OCT en la parte superior e inferior puede ascender a 150 micras aproximadamente, 130, dependiendo, o sea, digamos, depende del OCT, ¿a qué me refiero? Porque es que vas a tener en cuenta que, digamos, en esto, te habla de 634 micras, 300, 535, pero también vas a mirar la semaforización, ¿listo? Entonces, dependiendo del OCT va a ser 120, 150. Igual hay que mirar muy bien esa parte del OCT, ¿listo? Bueno, la oclusión de la ramificación de una vena retiniana. Entonces, cuando tenemos una oclusión de una vena de la retina, vamos a encontrar este cuadro en nuestro fondo de ojo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, lo vemos hemorragias en llama, vemos que hay, digamos, presencia, ¿cierto? Cuando sacamos un OCT sobre esto, muy probablemente miramos esto, ¿cierto? Ejemplo, esta oclusión de la vena retiniana lo que hizo fue afectar la parte central, o sea, afectó el área central y el área macular, ¿cierto? Entonces, al afectar el área central o el área macular, ¿qué es esto? ¿Listo? Pues, ¿qué pasa? Miren, damos esta parte, 634. Acuérdense que en el área central, lo que yo les decía, es que aproximadamente está entre 230 a 250. ¿Listo? Entonces está 634. Quiere decir que está inflamada esa superficie. Claro, porque está inflamada, miren la presencia de líquido y líquido. ¿Qué necesitamos hacer? Paciente remitido al retinólogo para que lo trate, mirar a ver si antiangiogénico le enviará o cualquier otro tipo, digamos, de medicamento para mejorar esa parte. Entre más rápido nosotros actuemos, mejor va a ser el pronóstico visual o la recuperación visual de ese paciente. ¿Listo? Entonces, miremos también eso. Y aparte, no solamente el retinólogo, hay que mirar por qué se produjo esa, digamos, oclusión de la vena, ¿cierto? Entonces hay que mirar también otras cosas, ¿no? Listo. Esta, digamos, ejemplo, es una oclusión total. La parte era la de arriba, la anterior era una oclusión, digamos, de solamente una rama. Esta es una oclusión total de la vena central de la retina. Entonces, si vamos uno OCT, vemos obviamente toda la retina inflamada, no vamos a ver muchas veces toma de datos, no vamos a ver una imagen nítida, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos, entre peor sea la rama de la oclusión o peor sea, digamos, la oclusión de esa vena, pues peor también va a ser el pronóstico y la recuperación. Muchos pacientes vuelven a recuperar muy buena visión. Entonces, tengamos eso en cuenta. Bueno. En este ejemplo, cuando tenemos estos casos, acá lo que presenciamos es pérdida del brillo foveolar. Entonces, lo que pasa es que estamos frente a un agujero macular, ¿cierto? Tal vez en este paciente, como lo ven, tuvo una oclusión porque van a haber vasos fantasmas en este caso, ¿sí? Vamos a ver que está ocluida, digamos, alguna todavía, porque hay vasos fantasmas, no dejo de percibir. Y tal vez se demoraron mucho en el proceso, digamos, de tratarla esta, porque entre más rápido se inflame la retina, pues más fácil puede haber un agujero macular. Entonces, digamos, y todavía hay, digamos, acá este es un agujero macular, pero estas son diferentes tipos de agujero en sus estadios, ¿cierto? Si yo encuentro un agujero macular, ejemplo, en este estadio, ¿sí? Pues podemos, digamos, hacer algo importante. ¿A qué me refiero? Que si el paciente va rápido a su retinólogo, se puede controlar y se puede bajar la inflamación. Se ha afectado ciertas células, pero pues obviamente no todas. Este es un agujero macular grado 2 aproximadamente.
a grado 3 y este ya es un agujero macular grado 4, o sea, ya se rompió como tal. ¿Listo? Muchas veces no quiere decir que yo siempre vaya a ver un agujero así. No, eso en su estado, eso ya es un agujero macular de grado 4. Ejemplo, esto que es esta imagen no se vería de esta forma. Solamente en la imagen de la imagen de abajo, la filmina de abajo, es la que vamos a poder entender esto. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esa parte. Bueno, los ejemplos de los antilucentes están perfectos. Esos son los antiangiogénicos que por lo general se manejan o manejan los retinólogos. ¿Listo? La parte de abajo de la imagen es un agujero macular, esta parte. ¿Listo? Grado 4. Estos son los diferentes tipos de agujeros maculares que podemos encontrar. Listo. Uno de los casos más, yo creo que tal vez más frecuente que nosotros tenemos, o de los pacientes más frecuentes que nosotros tenemos, pues tienen diabetes, ¿cierto? Resulta que cuando los pacientes tienen diabetes, aproximadamente a los 5 o 6 años de diagnóstico de la diabetes, podemos ya comenzar a encontrar cambios significativos en la retina o cambios a nivel de la retina, ¿listo? Y por eso, para mí una parte importante es de base a todos los pacientes diabéticos que ya tengan más de 5 años con diabetes, sacarles un OCT, para llevarles el control. Ejemplo, esa es una retinopatía diabética proliferativa. O sea, esto ya lleva muchos años, ¿sí? Pero pues vemos bastantes microaneurismas. Esos mismos microaneurismas presentaron un edema macular y miren acá, digamos, la parte líquido, fluido subretiniano, ¿sí? Pues es un paciente que obviamente hay que tratarlo ya o ya para pues mejorar su agudeza visual y obviamente que no empeore. El problema es que si tú lo dejas y el paciente sigue así y cicatriza, pues nada que hacer. O sea, como les digo, cuando tenemos líquidos vamos a tener un mejor pronóstico que cuando efectivamente pues no tenemos líquido, ¿listo? Cuando ya ha hecho, digamos, cicatrización. Exactamente, sí, claro. O sea, una de las cosas importantes es medir con todas las estas, pero tengamos en cuenta que esto es, digamos, al principio, eh, muchas veces te van a llegar un OCT así, porque no todos tenemos el OCT a mano, ¿cierto? Si todos tuviéramos un OCT a la mano, claro, podemos medir todas las elevaciones. Lo que quiero es con esto es informarle cómo, digamos, basados en eso podemos encontrar en consulta todos los inconvenientes a nivel de retina que podemos encontrar diariamente a nivel de consulta de optometría. Bueno, de lo que yo he encontrado, los casos más importantes, obviamente hay muchos más, pero los casos más importantes que nosotros como optómetras deberíamos pedir un OCT es, uno, sospecha glaucoma, para mí es una cosa muy importante. Dos, miopías altas. ¿Por qué en las miopías altas? Porque todas las miopías altas van a tener cambios a nivel de retina. Su retina primero es más delgada, son más propensos a tener desprendimientos de retina, retinosquisis, glaucomas, etc. Entonces, todo paciente que ustedes vean con miopías mayores de 6, intenten siempre llevarles un OCT, aunque sea cada año. ¿Para qué? Para tenerlo mucho más controlados, porque ellos son los que más, digamos, más inconvenientes pueden tener a futuro por cambios anatómicos de su retina. Obviamente la diabetes, como lo habíamos hablado anteriormente. Todos esos pacientes que tal vez que nosotros los vemos y decimos, pero ¿por qué no me recupera el 100% de visión? ¿Qué será?
si el paciente decía que tal vez no tuvo ejercicios de infancia, entonces tal vez descarta una ambliopía o no tuvo terapia o cosas así, o que el paciente que dice que ha sentido que se le ha disminuido su visión. Entonces es importante sacarlos en esos casos. Obviamente en antecedentes de desprendimiento de retina siempre es importante llevar un control. Antecedentes de uveitis. ¿Por qué hablo, digamos, de los antecedentes de uveitis? Porque muchas veces esas uveitis pueden llegar a ser posteriores. Entonces, esas uveitis a niveles posteriores ocasionan también muchos daños a nivel de retina, ¿sí? Entonces es importante también llevar eso. Y obviamente cualquier anormalidad oftalmoscópica que uno vea en su oftalmoscopía normal, tal vez un puntico rojo, una mancha, un lunar o cualquier cosa va a ser importantísimo. Yo sí, desgraciadamente, muy buena pregunta esta que me dicen que puede adelantar a un paciente, porque pues los retinólogos son muy demorados. Basados en nuestro sistema de salud y obviamente en Colombia y que no tenemos tal vez tantos accesos a nivel, digamos, de retinólogos, ¿cierto? Y que pues las citas son muy demoradas. Siempre he dicho, intentamos tener un retinólogo a mano, ¿sí? Un amigo o lo que sea. Para mí es importante intentar darle solución al paciente e intentarlo asustar en el mejor de los casos posibles, porque pues muchos pacientes lo que pasa es que si se ponen a esperar por el sistema de salud, pues van a tener muchas complicaciones. Entonces es intentarles decir todo lo que puede conllevar a esto y si no se trata a tiempo. Porque pues en la mano propiamente de nosotros como optómetras, pues es ese diagnóstico temprano, ¿sí? Y intentar remitir a ese paciente, porque pues desgraciadamente nosotros no podemos dar un tratamiento, digamos, a nivel posterior, ¿cierto? Pero lo más importante es decirle al paciente lo que tiene y poder llevarlo al mejor, a- al mejor ámbito posible, hablándolo así, ¿sí? En este caso, pues, o con un oftalmólogo normal, general, que intente que pueda manejarlo de momento, pero para mí lo más importante es eso. Y obviamente, si es diabético, pues obviamente que esté pendiente de su glicemia, que esté pendiente de todos sus exámenes de sangre. En la parte de miopías, digamos, altas o desprendimientos de retina, pues que intente no hacer esfuerzos, que intente no, digamos, no tener movimientos bruscos ni nada de eso. Entonces, pues, lo que venimos manejando prácticamente. Bueno, en esta parte quiero que ustedes, basados en los que les he explicado, eh, ya que tengo acá el chat abierto, si ustedes ven una imagen de estas, ¿frente a qué están? Quiero que me digan. A ver. Sí, una degeneración macular relacionada con la edad. Sí, de degeneración macular relacionada con la edad. Sí, exactamente. Es una degeneración macular relacionada con la edad de tipo seco, atrófica. ¿Sí? Drusen, ya ahorita lo vamos a ver que no va a haber mucho doc, porque les voy a mostrar la imagen. ¿Listo? Entonces, sí es una degeneración. ¿Sí? Acá, como vemos, atrofia todo el epitelio macular, o sea, si es de tipo seco, si es atrófica. Y Drusens no veo mucho, tal vez uno por acá, ¿sí? Pero pues no hay, digamos, muchos Drusens. Pero sí, efectivamente estamos frente a eso. Muy pilos. Vamos a ver ahora con este. ¿Qué ven? Difícil, ¿cierto? Muchas veces uno no llega a ver nada. Uno no puede llegar a ver nada. Listo, les voy a dar la imagen. Esa es una imagen mía, ¿sí? Exacto, entonces no sabemos. Frente a esta imagen no te puedo decir yo tampoco nada que es. Miremos la imagen del ocete. ¿Frente a qué estamos? Exactamente, un edema macular. Si ven, muchas veces una imagen que nosotros no sabemos,
¿cierto? ¿Qué es lo que puede tener? Exactamente, un edema macular. Entonces, es un paciente, este paciente tenía agudeza visual 20-25, 20-30, aproximadamente 20-30 menos, si no estoy mal. Y el paciente decía que antes veía mejor. Entonces, claro, cuando yo entré no podía ver el brillo foviolar, no pude. Entonces dije, bueno, saquémosle unos CT, wow, sorpresa, un edema macular, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Inmediatamente a su oftalmólogo para tratarlo y que no evita, digamos, ya que hay líquido, con controlar ese líquido y que pues obviamente posterior no me vaya a hacer un agujero macular. ¿Listo? Es un edema macular, ¿vale? Esta imagen, ¿qué piensan? Otra. También es una imagen que no se puede ver muy bien, ¿cierto? No sabría, digamos, tampoco a primera vista poderles decir. Exactamente, muchas veces tenemos problemas de cristalino, catarata, que hacen que no podamos ver bien, pero también hay que correlacionar los datos. O sea, si tal vez solamente esa catarata le está quitando tal vez toda esa agudeza visual, ¿cierto? Pero pues descartemos, tenemos la tecnología y pues ya podemos ver cosas que antes no lo podíamos hacer. ¿Qué es? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Y ahí qué pueden ver? Cuéntenme en esa imagen. Viendo, Carlos. Sí, una membrana. Es una membrana epirretiniana, exactamente. Retinopatía diabética no la descarto, pero es una membrana, perfecto. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién me está dañando mi tablero? Es una membrana epirretiniana, ¿sí? Todavía no hay un desprendimiento seroso, ¿sí? Pero puede llegar a ocasionar un desprendimiento seroso de retina. Esa membrana epirretiniana que está en esta parte, mírenla acá. Lo que pasa es que está doblando nuestra retina, está haciendo como un pliegue en nuestra retina, ¿listo? No, ahí no alcanza a ver un desprendimiento seroso. Sí, ya te digo en qué lado, pero no, porque todavía se conserva. Esa parte de la membrana epirretiniana, sí, muy bien. ¿Qué pasa? El problema de una membrana epirretiniana, acuérdense, ese paciente tiene 20-20 agudeza visual. El paciente no, muy probablemente no te presente todavía nada, solamente tal vez que sí se le ha bajado la calidad visual, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, el desprendimiento seroso de retina se puede dar, pero a posterior. Si esa parte ya ahorita les voy a mostrar cómo se ve un desprendimiento seroso de retina. Si en esa parte, digamos, la membrana comienza a jalar mucho la retina, sí me puede hacer el desprendimiento, me puede hacer agujeros, etc. Lo que en esos casos a ese paciente lo único que se le hace es observación, ¿sí? Y mirar, estar pendiente muy bien de su agudeza visual en esos casos. ¿Listo? Bueno. Un segundo. Membrana epirretiniana. Listo. Bueno, ahora sí, esta, ¿qué ven? Cuéntenme, ¿qué piensan? Esa es la siguiente imagen. Esos puntos blancos o esas alteraciones blancas, ¿qué pueden ser? ¿Qué se les pueden ocurrir? Retinopatía diabética, no. Drusens. Sí. Drusens por todo lado de generación. Exactamente. Bueno, estos son unos druses gigantes. No hay exudados. Los exudados tú los vas a ver, los exudados algodonosos los vas a ver distinto, ¿sí? Ahorita tal vez se pueda mostrar un exudado algodonoso en otra imagen, ¿listo? Te voy a mostrar cómo se ven las drusas. Estos son drusas. Si pueden quitar los rayones porque no sé cómo se quitan. A ver. Bueno, Sí, estos Daniel, son los drusas. cordialmente les pedimos, chicos, no rayar el tablero. Sé que quieren participar en algunas diapositivas, pero ese rayón queda para las siguientes. Dani, arriba tienes una batería de elementos. Uno de Sí. esos es un borrador. Llevas el mouse hacia arriba y podrías borrarlo porque quedó Ah, ok, marcada la ya pantalla. lo borré.
Listo. Esos alumnos sí. Perfecto, listo. Bueno, muy bien. Son unos Drusens y son Drusens de gigantes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este paciente todavía no presenta una pérdida muy importante de su agudeza visual. Como ven, se conservan todavía parte de sus células, ¿sí ves? Y todavía, digamos, a pesar de que están elevados el epitelio pigmentario de la retina, pues todavía no se encuentra un partido, ¿sí lo ven? Solamente en este punto. Y no hay exudados, ¿sí? En esta parte no encuentro todavía exudados, los drusen y están por debajo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Obviamente ese paciente, sí, ¿qué es lo que presenta? Presenta que las líneas tal vez cuando está manejando, no las ve rectas, las puede ver torcidas. Efectivamente, por los drusen, pero puede tener buena agudeza visual. ¿Qué se ha deteriorado en este caso? La calidad visual de ese paciente, ¿sí? Que hay que observar, seguir observando, 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 ¿sí? El retinólogo lo que hacen es su observación, manda sus antioxidantes, ¿cierto? Y pues mirar ahí. ¿Y qué hacemos nosotros como optómetras en ese caso? Pues, claro, observación, protección ultravioleta al 100, ¿cierto? Si podemos filtro azul, todo lo que tenemos, transition, ¿no? Para entender si podemos, digamos, imagínense, ese paciente siente que su calidad visual se ha disminuido, pues pasemos a un lente digital, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ahí vamos? ¿Por qué vendemos un lente poli AR en esos casos? No, vendamos una talla digital, lo que pueda con el mejor antirreflejo en un mejor material de calidad óptica que el policarbonato, manejémoslo de otra forma. Y si tú a ese paciente coges y le muestras esa imagen y le haces entender, ella no te va, nunca vuelva a comprar un poli AR, nunca en su vida, ¿sí? ¿Qué va a hacer ella? Comprar lo mejor, porque es su salud, porque ¿qué le estamos vendiendo? Salud visual. Y eso es lo importante, ¿listo? Entonces, miren cómo basados en la tecnología nosotros podemos seguir incrementando, incrementando, incrementando nuestros pacientes, incrementando también las ventas, ¿sí? ¿Basados en qué? En clínica, ¿no? Y eso es lo más importante. Sí, estamos Drusens. Perfecto. Vamos ahora con otro. Ay, ¿ahora qué hice? Listo. Bueno, este es un caso bonito. El paciente está perfecto. Ahí, en esa imagen. ¿O ustedes qué piensan? No, díganme en qué piensan. Inclusión de la vena central, no. No, digamos, te voy a contestar con el tamaño de esas drupas, esa pues, como sin mentirte. ¿Cómo? No sé, pero sí la calidad visual se veía alterada. Bueno, cuéntenme ahora este. Cruces de nervio óptico, no, no lo veo. Yo veo ese ojo, veo, tengan dos cosas importantes. No sé si alcancen a ver esta parte. ¿Sí? Llámense en esta, como una bombita, como englobadito, como algo así, ¿sí? Vasos fantasmas, no, no alcanzo a ver. Miren, digamos, esta parte. Es lo que a mí me llama. ¿Listo? Les voy a contar este caso. Este caso es de una colega de nosotros, una amiga mía. Llevo un día diciéndome, Dani, yo siento que veo raro, pero pues le tomé la huesa visual 20/20 y está loca que tenga. Pero es que yo siento como, como, como si fueran como mosquitas, cosas. Ven, saquemos de unos CT. Les voy a mostrar qué pasó. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven acá en esta parte? Ahora sí me pueden decir algo del diagnóstico en esta parte. No, toxo no. Miren esta parte. Y ahorita les voy a mostrar algo de toxo. Sí, un edema. Hay un edema, un proceso inflamatorio, sí. Un desprendimiento del EPR, sí, también, muy bien. Sí. Peripapilar. No, edema peripapilar sí no alcanzamos. Pero edema en Noceterrain, sí, es un edema. Bueno,
Exacto, hay líquido. Exacto. Entonces, este es un desprendimiento seroso de retina. Efectivamente, se desprendió la retina porque hay una presencia de líquido. Paciente perfecto, una amiga mía, y es joven, ¿sí? Tiene 33 años, 34 años. Y te digo, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿tú qué has sentido? Me dice, Daniel, lo único, estrés. O sea, nosotros hemos comenzado a ver muchos pacientes que por estrés se le disminuye mucho la agudeza visual, ¿sí? Ese digamos, desprendimiento de vitrio como tal no hay ahorita, ¿sí? Ya después les voy a mostrar algo de desprendimiento de vitrio, ¿sí? Entonces, claro, efectivamente el estrés daña todo, ¿sí? Entonces, también preguntémosle a nuestros pacientes en la consulta, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Cómo maneja su estrés? ¿Tiene mucho estrés, no? Si un paciente inmediatamente te dice que se le ha disminuido su agudeza visual, tú vas inmediatamente a decir, bueno, investiguemos más allá, ¿cierto? Y en ese caso, ese desprendimiento de seroso se dio por estrés. ¿Cuál es la solución? Manejar el estrés, ¿sí? Tratamiento, manejar el estrés. Prácticamente eso es lo único que hay, aprender a manejar el estrés. Muchas veces se dan, digamos, inyecciones, dependiendo del caso, se dan inyecciones intravítreas de antiinflamatorio, de corticoides, o se mandan, digamos, también, digamos, antiinflamatorios. Por lo general es lo único que hay, ¿sí? Y él se resuelve por lo general solo. Hay muchas serosas centrales que se van a resolver solas. No tienen ni siquiera que aplicarles inyecciones intravítreas ni nada. Es manejar el estrés. Muchas veces, sin mentirle, ¿qué le sería el tratamiento? Psicología. Para poder manejar ese estrés, terapia, digamos, de otro tipo, les va a ayudar a esos pacientes muchísimo. Exacto, que se vaya a vacaciones. ¿Listo? Vamos a seguir. Exacto, doctor Nelson, es lo más importante, es el llevarlo al registro de esa agudeza visual. Muchísimo. Cuando son pacientes, digamos, primera vez, tú le has preguntado, ¿cómo te has sentido? ¿Sientes que ya no es igual que antes? Te van a decir, sí. Son pacientes que inmediatamente te van a decir, ah, ya la pasé. Bueno, sí, agujero macular, muy bien. Ese es un agujero macular estadio 4, ¿sí? Miren acá cómo se ve el desprendimiento de vitrio, ¿sí? ¿Qué pasa? En los miopes hay que tener muy en cuenta, porque todos vamos a tener en algún momento desprendimientos de vitrio, absolutamente todos, ¿sí? Todos los pacientes se les va resecando en alguna forma su vitrio. Entonces, ¿qué pasa? El vitrio, ¿dónde está mayormente adherido? A nivel del área macular y a nivel del nervio óptico, ¿cierto? Cuando se va resecando ese vitrio, lo que pasa es que muchas veces está tan adherido que se pega mucho a la mácula y la comienza a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, hasta que hace el desprendimiento, hasta que hace el agujero macular. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, sobre todo, digamos, a los pacientes miopes, como su miopes axiales o miopes magnos, como su longitud axial es tan grande o tan alta, pues son más propensos a tener estos casos digamos, de agujeros maculares y ¿por qué sean? Porque su vitrio, como estaba tan herido, lo jaló y pues obviamente va a ocasionar eso. Entonces, estar pendiente de eso. O sea, muchas veces es eso. Ese paciente se demoró mucho en asistir a consulta. Estoy seguro, un agujero grado 4 no se da de la noche a la mañana. No, un agujero grado 4 se da por bastante tiempo. ¿Cuánto? No te podría decir. Pero se da por bastante tiempo. ¿Por qué? Porque primero comienza a elevarse la mácula sin haber infiltración de líquido, porque no hay. Entonces tú vas a ver en el, digamos, ejemplo, cuando les mostré la imagen de donde estaba el formato de la mácula, ustedes iban a ver que tal vez el espesor de mácula crecía. Ya no era 250 micras o 200, sino ya tal vez son 300. Probablemente quiere decir que está jalando el vitrio en esa parte. ¿Listo? Eh, Sí, las miodesopsias nunca, es exacto, las miodesopsias por lo general nunca se van, o sea, ellas se posan o se posan en un punto, pero pues que se vayan, no, eso sí es, muy raramente se van, o sea, se posan en otros sitios y se dejan de percibir,
¿sí? Pero es muy raro que desaparezcan en su totalidad. En imagen, ¿cuál sería la diferencia en desprendimiento de vitrio? El desprendimiento de vitrio posterior, o sea, ahí están las dos. En esta imagen hay un desprendimiento de vitrio posterior, que es esta, ¿sí? Todo esto. Y pues obviamente el agujero macular. Es que hay otros tipos, digamos, como te digo, tú puedes comenzar a ver solamente un poquito alzada la línea y eso ya es un desprendimiento de vitrio posterior. Sí, claro. O sea, después, yo digo que después de los 50, 60 años deberíamos sacarnos un OCT como por cuidado, porque todos en cierto grado vamos a tener un desprendimiento de vitro posterior. ¿Qué pasa? Los miopes lo presentan antes, entonces hay que tener muy en cuenta, pues, como les digo, los miopes de tipo axial, porque esos pacientes sí son los que van a presentar mucho más rápido desprendimientos de vitro posterior. La imagen es igual, pero solamente en este punto. No vas a encontrar el agujero macular. O sea, no todos los desprendimientos de vitrio posterior generan agujeros maculares. No. Solamente un 1%, 2% puede llegar a generar un agujero macular. Todos los adultos podemos llegar a tener desprendimientos de vitrio posterior, pero no vamos a llegar a tener todos agujero macular. O sea, eso no tengo presente las estadísticas, pero pues es muy, muy raro que vaya a presentar un agujero macular, a no ser de que esté muy adherido el vitrio en esa zona. Los miopes a partir de 6 dioptrías ya se consideran como miopes de tipo axial, entonces siempre es importante vigilarle su retina. Digamos, un desprendimiento de vitrio, ¿cómo se diferencia un desprendimiento de retina de un edema? Un desprendimiento de retina, hay varios, porque es que, digamos, el desprendimiento seroso es un desprendimiento parcial de retina. Si cuando yo te hablo de desprendimiento completo, pueden haber desgarros, ¿sí? Y los desgarros tú vas a ver esto, ejemplo, en alguna parte de la retina. Ejemplo, esto es un desgarro, pero a nivel del área macular, y puede conllevar a que se filtre mucho líquido en estas zonas y te desprenda totalmente la retina, ¿sí? Entonces, hay que mirar esa parte, pero digamos, los agujeros. Espera, que se me perdió la pregunta. Todos los agujeros presentan desprendimiento, pero no todos los desprendimientos. Exacto. Sí, todos los agujeros presentan desprendimiento de vitrio, claro. Por lo general, la mayoría lo van a presentar. Exacto. Igual es que acuérdense también una cosa, que un agujero macular lo puede ocasionar en una retinopatía diabética, que haya mucho líquido en esta zona y al estar un líquido, rompa las siguientes capas. O sea, estas capas comienzan a romper las siguientes capas porque hay presencia de líquido y se forma un agujero macular. Equipos, bueno, hay equipos muy buenos, ¿sí? Hay aquí, digamos, yo manejo el Topcon, ¿sí? El 3D OCT, está el Cirrus de Zeiss, que también es muy bueno, está el Hubix, uno que salió que es como si fuera un autorrefractómetro, es súper bonito, un Hubix, no pesa nada y tiene la pantalla ahí. Créeme que hay muchos, muchos buenos, obviamente sí, son bastante costosos, ¿no? En Colombia, bueno, es que no, hacer angiofluoresceína no puede hacer un optómetra en Colombia, pero si la haces inyectada, ¿sí? Pero si tú llegas a comprar un angiocete, pues obviamente lo puedes hacer, porque es que ya digamos, hay angios OCTs en el mercado, entonces, claro, lo podrías llegar a hacer, pero la angiofluoresceína tradicional no la vas a poder hacer. Bueno, bueno, Miren, digamos, esta imagen. ¿Qué se les? ¿Qué piensan? ¿Qué es? ¿Qué piensan en ese? Nebu, cicatriz por toxo.
Sí, efectivamente es una toxoplasmosis. Entonces, este paciente, miren, digamos que llegó a consulta diciendo efectivamente que veía borroso, o sea, que veía como si fuera turbio, como dicen los pacientes. Digamos, al mirar el OCT comencé a ver esto, que yo no podía mirar muy bien, y era un paciente joven, no podía mover muy bien su retina, no podía ver muy bien identificar el nervio óptico y presentaba dolor, presentaba fotofobia, bueno. Entonces comencé a mirar la retina periférica y claro, me encontré con una toxo, con una cicatriz de toxoplasmosis activa. El paciente pues obviamente pues veía borroso, pero pues su mácula estaba sana, pero pues había algo que estaba ocurriendo ahí, había un proceso inflamatorio, había una vitreitis que ya ahorita se las voy a mostrar y obviamente estaba presentando esos inconvenientes. Y claro, también hay vasos dilatados. Entonces miren cómo se ve en este. Entonces, esta fue la imagen que le tomé. Entonces, yo veía la mácula relativamente bien, aunque veía muchas células. ¿Sí las ven? Todas estas células vítreas. Entonces, veía muchas células vítreas, veía, aunque miren, la parte central, pues yo generalmente la veía bien. Sí tenía un proceso inflamatorio un poco, ¿sí? Mírenlo acá que se ve como engrosado y eso. Y se caracterizaba eso. Miren todas las células vítreas y se veía y es mucho más denso por todas esas células. Entonces ahí cuando dije que obviamente también estaba haciendo una vitreitis, pero que esa vitreitis y estaba causada por algo. ¿Por qué era? Pues obviamente al evaluar la retina periférica se pudo observar, ¿sí? Eh, se pudo, digamos, hacer otro corte en esa zona, ya se los voy a mostrar. Mírenlo. ¿Listo? Entonces, ya cuando pude hacer esa zona, efectivamente vi que se habían alterado todas las células, toda esa parte, digamos, de esa parte celular, ¿sí? En esa parte de retina periférica, ¿sí? Entonces, claro, había un proceso inflamatorio en la retina, había la pérdida de las capas de la retina porque ya no se podían diferenciar. Y obviamente, pues, en esos casos lo que yo hice fue, exacto, una ovitis posterior. Lo que yo hice, pues obviamente inmediatamente remitirlo al oftalmólogo, pues para que me lo viera, pues obviamente le pidió sus exámenes de sangre, evidenciando que estaba la toxoactiva y le mandó pues un antibiótico intravítrea, pues para mejorar eso y, pues intentar que no se siguiera, digamos, avanzando. ¿Cuál fue la ventaja de ella? Pues que efectivamente estaba periférica. Y pues esta cicatriz, esta toxo está activa por esta parte. Acá hay cicatriz, pero esta parte sí está activa, que es lo que es lo blanco, ¿sí? O sea, muy probablemente se reactivó, ¿sí? Me- Se reactivó la toxo en ese caso y pues obviamente ahí sí el manejo con oftalmología. Ya después, pues obviamente de nuevo me la envían pues para hacerle el seguimiento y el control y pues mandarle sus lentes y sus cosas. Pero pues miren que podemos encontrar todos los casos diariamente en nuestro consultorio y que está en nuestras manos. Es que muchas veces lo que nosotros hacemos como optómetras es si no recupera visión, vaya al oftalmólogo. Sí, pero ese paciente no vuelve a ti, ¿sí? Pídele los datos, pídele su teléfono, está pendiente del paciente, pregúntale si ya fue, pregúntale si ya se hizo el examen, pregúntale absolutamente todo. Llámala, ¿sí? Llamen a ese paciente a ver cómo va en ese proceso y ese paciente créeme que siempre va a quedar contigo. Y cuando ya se resuelva su cuadro patológico, te va a llegar a ti, créeme que ahí sí a comprarte lo mejor que tú quieres, ¿sí? Si quieres tu transition o tu fotocromático, tu lente digital. ¿Por qué? Porque es que el paciente, la primera impresión que tú le diste fue que se preocupó por su salud, ¿sí? Más no solamente le quisiste vender lentes, ¿listo? Entonces, no, digamos, uno pide
en la parte, digamos, de pedir los exámenes de toxo, es mejor, yo siempre lo que le digo, yo no voy a pedir los exámenes de sangre, yo lo único que le digo y lo que hago es remitirlo al paciente como sospecha de toxoplasmosis, porque necesito primero hacer los exámenes de sangre para mirar si está activa o si es una cicatrizal en esos casos. Entonces, lo que yo hago siempre es diagnóstico, toxoplasmosis en sospecha por lesión periférica aparentemente activa. Eso es lo que le coloco a mi oftalmólogo, porque tampoco es llegar a un punto en que tú te metas en el campo del oftalmólogo, no, es llegar a hacer, digamos, un punto en que tu oftalmólogo diga, me lo remitiste muy bien, hiciste todo acorde y ya él después te lo va a enviar. Acuérdate que también hay muchos oftalmólogos que son un poco celosos, entonces si yo digo que la idea es respetar los campos, o sea, nosotros trabajamos con retinólogos porque ellos son muy, 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 muy amables con uno, o sea, te dicen, listo, te lo envío y te explican, te analizan, dicen, Dani, tienes esto, 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 sí, le voy a hacer esto, me dice el tratamiento, le voy a hacer esto, esto, ya cuando salga es tuya de nuevo. Entonces mira que es compartir el conocimiento, ¿sí? Entonces eso es sí, es inmunoglobulina G. Y G, listo. Vamos a siguiente clase. ¿Qué ven ahí en ese caso? Bueno, yo recomiendo cobrar un OCT aproximadamente, aproximadamente un examen de OCT. En Colombia, ¿no? Pues, porque pues si tú vas a otros países, 100 hasta $200 se pueden cobrar por un OCT. Bueno, cuénteme, ahora, ¿qué pueden ver? Que esa imagen que les da como sospecha. Bueno, edema, ¿quién da más? Acá en Bogotá el promedio es que eso varía dependiendo de la ciudad, porque tú sabes que todo es oferta y demanda, estamos bajo eso. Acá en Bogotá alrededor están 250.000 pesos un OCT, hasta 300.000 pesos se pueden cobrar un OCT. Un angio-OCT puede valer más, pero más o menos ese es el costo en Bogotá. En otras ciudades no conozco, pero sé que está mal y en otros países sé que es más costoso. Degeneración macular. Bueno, algo, ¿quién da más? Serosa central, degeneración, listo. Vamos a mirarla de nuevo, ¿listo? Imagen. Ahora sí ya la pueden diferenciar. Membrana, perfecto. Membrana, perfecto. Sí, es una membrana hiperretiniana. Claro, uno cuando comienza y evalúa, uno comienza diciendo tal vez una degeneración, pero hay algo, digamos, en algunas membranas hiperretinianas que uno las puede ver y sobre todo ya cuando son más grandes, no sé si alcanzan a ver estos pliegues. ¿Sí ven estos pliegues? Que son como si fuera acá, unas líneas rectas, estos pliegues. Entonces, cuando tú tienes estos pliegues, vas a sospechar inmediatamente una membrana epirretiniana. Entonces, miremos acá el corte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los pliegues? Pues la misma membrana, porque lo que está haciendo es esto, miren. ¿Sí ven? Entonces, lo que están haciendo es todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Entonces, vamos a mirar el área central. Ese es nada más un corte, ¿listo? Acá era lo que yo les decía. Digamos, miren cómo está la membrana en esta zona, ¿sí? Y esta es mácula. Esta es mácula. No se ve la depresión que normalmente uno debería observar o ver detenidamente cuando pues hace un OCT, sino ves esto. ¿Eso qué quiere decir? Que esa membrana en ese caso está jalando hacia arriba la mácula.
¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de este paciente? Que no presenta presencia de líquido subretiniano, o sea, todavía se conservan sus células retinianas en perfecto estado, o sea, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es una ventaja. ¿Qué pasa? ¿Se opera o no se opera? Sí, la línea más delgada que se ve es vitrio. La línea más delgadita que se ve es vitrio, tienes razón. ¿Listo? Sí, una de las características de la membrana son los pliegues que forman. Esa es una de las principales características de cuando estás frente a un tipo de membrana epirretiniana. ¿Sí? Exacto. Acá, digamos, los retinólogos especialmente, ellos hablan de mirar el cuadro de la agudeza visual de ese paciente para saber si efectivamente se opera o no se opera. Si llegan a operar, obviamente hay que hacer vitrectomía, hay que hacer vitrectomía, hay que hacer también el pelado de la membrana, hay que hacer varios. Entonces, digamos, cada paciente, mira, digamos, esta es toda la membrana, esto que más ves más brillante es la membrana, esto y esto es lo que ves como membrana, mira, todo lo que es más brillante, esa es la membrana, ¿listo? No está claro por qué se forman las membranas, la verdad. Hay, digamos, eh, hay factores de riesgo como personas diabéticas, hipertensas, que hace que se desarrollen más las membranas. Eh, Algunos hablan que las membranas van a ser en sí como un medio de protección a nivel ocular cuando se forma una membrana, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de la protección ultravioleta. Pero la membrana, entre comillas, termina siendo una mala protección para el cuerpo porque puede ocasionar otros efectos secundarios, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa principalmente en las membranas. Después muchas veces después con pacientes con vitrectomía y que han tenido su gel adentro, también forman algunas membranas. Bueno. Bueno, es que, digamos, si ves acá, digamos, los brazos también se ven como estiraditos en esta parte que quiero contestar. Los brazos se ven estiraditos y, digamos, no propiamente se clasifica la membrana dependiendo, digamos, de la zona de ubicación. Entonces, y es lo que más importante que tener en cuenta, que no esté tanto en la zona macular y que no afecte la zona macular porque se va a ver reflejada la pérdida de la agudeza visual. ¿Listo? Pero van a ver siempre estas líneas, ¿listo? Por lo general, ¿vale? En foto. Ya cuando ya cuando hacen el OCT lo ven de forma distinta. Bueno, miremos este es otro caso porque se me está acabando el tiempo, ¿sí? Digamos, es un paciente con glaucoma. Aparte de eso, este es un paciente con una miopía axial, ¿sí? Vamos a ver acá. Miren cómo está el nervio óptico, ¿sí? Hay una mayor profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ese paciente también hay algo que se llama un estafiloma posterior. Estafiloma posterior es como si fuera un queratocono, pero como de retina, como que se deforma y sale un huevito en retina. Entonces es mucho más difícil tomar los datos del OCT, ¿sí? Entonces, digamos, miren cómo está mucho más sumergido como en un huevito, en un hueco, está ese nervio óptico y efectivamente está presentando también una pérdida en la parte inferior y superior de la retina. Entonces, eso quiere decir que también estamos frente a un glaucoma, ¿vale? Esto, como ya lo hemos visto, lo vamos a seguir adelante porque les quiero mostrar lo que también podemos hacer con el OCT a nivel de lentes de contacto, ¿listo? Esto es algo importante. Digamos, este es un paciente también que tiene una membrana epirretiniana, no sé si la alcanzan a ver acá, ¿sí? Y lo que ha hecho esa membrana epirretiniana no ha afectado, digamos, el área central, sino lo que está haciendo esa membrana es estirar toda la retina y me la está separando en dos.
Entonces, esto se conoce como retinosquisis, ¿sí? Cuando la retina internamente hay un desprendimiento de retina, pero se me está separando en dos. ¿Qué pasa? En esos casos también van a mirar si comienza a afectar mucho el área central o el área macular, obviamente el retinólogo entra a operar, a quitar la membrana y a intentar volver a pegar la retina para que no vaya a tener problemas a nivel futuros, ¿no? Igual miren que este es un ojo típico de un miope, ¿cierto? Entonces, si ven cómo cambia la retina y el comportamiento de la retina en los miopes, entonces ese paciente es un paciente que fácilmente todavía puede tener buena agudeza visual, entre comillas, por ahí 20, 30, pero pues, que si sigue así, en menos de tal vez de un año o 2 años, pueda tener 20, 200. ¿Mm? Bueno, en cuanto a esto, son los espesores, o sea, el espesor. Esos son los números, ¿vale? Digamos, acá está disminuido el espesor 91, 85, ¿sí? Esos son los espesores que están disminuidos. Y acuérdense que superiores e inferiores siempre deben ser mucho mayores que temporales y nasales en los glaucomas, ¿vale? En pacientes normales, perdón, en glaucomas siempre superiores e inferiores son menos. Buah. Este es un paciente, otro, también con una hemorragia. Entonces, ¿qué vemos en ese paciente? Una hemorragia importantísima, ¿sí? Acá vemos que ya hay también una membrana epirretiniana, la presencia de líquido, entonces está elevando la retina, un pseudo agujero macular, mírenlo acá, ¿sí lo ven? Que no ven completamente la mácula, la membrana epirretiniana, compromiso del EPR también, druses, mírenlos acá, ¿cierto? Entonces es un paciente que hay que controlarlo mucho, ¿listo? Retinólogo, intentar que intentar que puedan absorber esa hemorragia, intentar lo más rápido proteger mácula. ¿Listo? En esos casos. Sí, hemovitrio, perfecto. Este es otro caso, digamos, este es un caso bonito. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? De que miren el nervio óptico. Díganme qué es eso. Este, drusas de nervio óptico, bueno, sí. Papiledema, sí. Sí, ese es el caso de un papiledema, ¿sí ven? Todo por arriba. ¿Listo? O sea, quiere decir que ese nervio óptico está inflamado. Ese es el paciente que alguna vez les dije que me llegó diciendo que tenía dolor de cabeza. Y pues obviamente, miren acá cómo se inflaman, ¿cierto? Las células. Y vamos a ver que no tengo excavación en el nervio óptico, sino se ve así. ¿Listo? Un papiledema o una neuritis óptica. Bueno. Entonces, en el OCT anterior, ya necesito ir acabando. Bueno, entonces esto se los va a pasar un poco más rápido, ¿listo? En el OCT anterior, como les decía, podemos evaluar las capas de la retina, desde epitelio, estroma, endotelio, que es esta capita que podemos ver acá, ¿listo? Hasta en algunos podemos ver la membrana de Bowman, ¿listo? Entonces en queratoconos, es importante también sacar un OCT si quiero tal vez adaptar un lente escleral personalizado. Esta es la parte del ángulo, ¿listo? Puedo también mirarlo, ¿listo? Miramos acá. Entonces en el análisis de lentes de contacto, que ya tal vez más adelante puedo hacer andar mucho más en el análisis de lentes de contacto. Miren cómo yo puedo personalizar un lente de contacto, sabiendo cuál es el espesor que voy a tener, ¿cierto? 619 micras de clarence, o sea, de distancia entre córnea y lente de contacto. Puedo saber verdaderamente el espesor del lente de contacto. Puedo saber la zona de aterrizaje de ese lente de contacto en micras, o sea, que yo puedo comenzar a modificar el lente de contacto mediante micras y obviamente personalizar mucho más ese lente de contacto. Acá,
como en el OCT, estos son pacientes míos, como en el OCT puedo, digamos, ver a veces mucosidades o residuos. Entonces, miren, estos son residuos, ¿sí? Lo que ustedes ven, este es un anillo, ¿sí? Que tiene el paciente. Miren el espesor de la córnea de ese paciente, 298 micras. Ese lente que le coloqué 171 micras. El espesor del bol 266 micras, ¿cierto? Estos son errores. Ejemplo, ¿por qué se me hace la mucosidad? Porque está abierto el lente, o sea, no está tocando en el estroma. Entonces, eso es una dificultad, digamos, en ese caso de esos lentes de contacto. En este caso es el lente de contacto, no estoy diciendo de los esclerales, sino que bajo esto puedo modificar el lente pues, para que sea más personalizado aún. ¿Listo? El empañamiento, una cosa que se nos da en los lentes de contacto esclerales y que muchos se dan. ¿Por qué se dan el empañamiento? Miren, porque están muchas veces abiertos los lentes de contacto, porque utilizamos tal vez soluciones distintas. ¿Y cómo vamos a ver el empañamiento? Mírenlo, puntos, 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 como células vítrez. Así lo vamos a ver, ¿listo? Prolapso conjuntival, una de las complicaciones a veces de los lentes esclerales que debemos tener en cuenta. Miren cómo cuando dejo presionando mucho el lente, lo que pasa es que me comienza a abrir la parte de la conjuntiva, ¿sí ves? Eso se llama prolapso conjuntival. Entonces hay que también tener, y eso es importante evaluarlo en los lentes de contacto. Las burbujas, cuando el paciente se coloca, se coloca el lente y le queda una burbuja, el lente de contacto, hablando de los lentes esclerales, miren cómo se puede ver una burbuja en esta zona, ¿cierto? Que afecta la agudeza visual, obviamente, del paciente. ¿Listo? Y pues ya no siendo más, quiero agradecerles, creo que me extendí un poquito de tiempo, que hayan muchas preguntas. Entonces, lo que quiero decir es que dar esta pequeña frase, que el fracaso es ya que hoy en día estamos en casa, que el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Entonces, eso era lo que les quería decir, que cuando salgamos de nuevo de nuestra cuarentena, nos dediquemos más a nuestros pacientes y pensemos que el paciente es todo, que el paciente gracias a ellos es que podemos estar hoy acá, ¿sí? Y que ellos merecen lo mejor de cada uno de nosotros. Y por eso hay tecnología, hay cosas que podemos utilizar en beneficio de ellos y créanme que nos vamos a ver beneficiados nosotros. Entonces, sin más decir, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado mucho. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo, se los voy a anotar acá. Si quieren que les conteste alguna pregunta que tal vez no haya alcanzado, me disculpan, ¿listo? Ahí se los coloqué, es daniel0319@hotmail.com. Así que, no, muchas gracias a todos y hasta luego, hasta una nueva oportunidad. Bueno, doctor Daniel, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros, gracias por estar acá, los esperamos mañana a la misma hora 3 p.m. con nuestro webinar ¿Por qué no se adaptan a la prescripción óptica? Esperamos contar con toda la asistencia de ustedes, muchas gracias por estar hoy acá y nos vemos mañana, hasta luego.